Quisiera compartirles una palabra que está en Jueces capítulo 13 y es la historia de Sansón, porque Dios nos viene hablando acerca de cómo Él quiere que nosotros lleguemos a cumplir el propósito en plenitud. Nosotros somos una congregación que hemos hablado mucho de Dios tiene un propósito para tu vida, ¿verdad? Y yo creo que aquí la mayoría ya debe tener en claro ese llamado, ese propósito. Pero una cuestión de madurez es cómo yo me mantengo en el propósito a lo largo del tiempo. Y si llego de verdad a cumplirlo en plenitud. Y quisiera comparar la vida de Sansón con muchos cristianos, así que vamos a tomar algunos puntos para ir reflexionando acerca de nuestra vida, ¿sí? Jueces capítulo 13 nos habla, yo les voy a ir contando un poco. Sansón primeramente llega como un milagro a la vida de sus papás, porque su papá y su mamá no podían tener hijos. Y había un ángel que se le aparece y le da una palabra a la esposa de Manoa y le dice, aunque sos estéril vas a tener un hijo. Y como todo milagro de este tipo, de los hijos nacidos aún de mujeres estériles, era porque Dios tenía algo grande, ¿sí? Si pensamos en Juan el Bautista, si pensamos en Jacob, ¿verdad? Si pensamos en Samuel, hijos de madres estériles, a quien Dios dijo, vamos a hacer algo espectacular. Y fruto de un milagro, siempre algún hombre de Dios. Y fíjense, 13:5 dice, esta es la palabra del ángel del Señor a la mamá de Sansón, y le dice, al hijo que vas a concebir y dar a luz, no debes cortarle nunca el cabello, porque desde antes de nacer el niño estará consagrado a Dios como nazareo, y él comenzará a salvar a Israel del poder de los filisteos. Había una palabra profética para la vida de Sansón, ¿sí? Había una palabra que iba a marcar el destino de él. Ahora nosotros cuando vemos la historia a lo largo de 3 o 4 capítulos, yo quiero que lleguemos a reflexionar si verdaderamente Sansón llegó a hacer lo que Dios esperaba de él o no. Dios dice, voy a hacer nacer un niño que libere a mi pueblo de los filisteos. Había una promesa. Y junto con esa promesa había instrucciones, porque Dios le dice cosas puntuales a su papá y a su mamá. Nazareo significa una manera especial de cuidar a los hombres, ¿verdad? Dice, no va a beber vino, sidra, no se va a cortar el cabello, va a ser consagrado. Y esa consagración era por un propósito grande de liberación nacional. Y sin embargo, ¿verdad? Nosotros vamos a ver qué es lo que pasó a lo largo de la historia de Samuel. Fíjense, con mucho temor, los papás de Samuel piden que se le vuelva a aparecer el ángel. Le dice, ya que nos has dado este hijo, decinos cómo los vamos a criar. Y es hermosa la actitud de estos papás de decir, wow, Dios nos está mandando un hijo fruto de un milagro, tenemos que saber cómo vamos a hacer con él. Y fíjense, dice versículo 24, 13:24. Y la esposa de Manoa tuvo un hijo y le puso por nombre Sansón. Y el niño crecía y Dios lo bendecía. Y fue en los campamentos de Dan entre Sorá y Estaol donde el Espíritu del Señor comenzó a manifestarse en él. Es decir, que desde niño Dios ya estaba con él, ¿sí? Y así hace Dios con una persona, le dice, mira, quizás muchos de ustedes son fruto de un milagro, no en su nacimiento, pero sí el hecho que estén aquí. Y muchos de ustedes pueden decir, yo soy un milagro de Dios, Dios me rescató de las adicciones, de una vida de depresión, de una vida sin sentido, de una vida adicta al trabajo, muchas cosas, ¿verdad? Y Dios empieza siempre el llamado con un milagro. Y ahí te dice, pero te llamo para un propósito, que es lo que Dios le dejó en claro desde pequeño a los papás de Sansón. Le dice, eso es, sos fruto de un milagro, pero para un propósito. Y Dios estaba con él, porque cuando Dios te llama, te da un propósito, dice, yo voy a estar con vos, yo te aseguro, voy a estar con vos, yo te voy a acompañar, yo te voy a sostener, yo te voy a bendecir. Y así hace el Señor con nosotros. Y de hecho así fue, dice, el niño fue creciendo, el Señor lo bendecía
Y mire, esta palabra me gusta. Y el Espíritu del Señor comenzó a manifestarse en él. Y yo me imagino que en el ámbito de donde crecía Sansón empezó a ser famoso, porque todo el pueblo esperaba algo de él. Todo el pueblo decía, Sansón es el que tiene la promesa de la liberación, Sansón es el que nos va a redimir, Sansón es el que nos va a liberar, ¿verdad? Había una expectativa de lo que él podía llegar a ser. Y hay, no sé si la vieron, hay una serie en Netflix que es serie de la Biblia. Y en la serie de la Biblia está a lo largo, si no la vieron, está buenísima. Es toda la historia bíblica en 10 capítulos. Y el capítulo de Sansón está interesantísimo porque se ve esa expectativa del pueblo sobre Sansón. Todos esperaban que Sansón llegue a hacer a la liberación nacional, o sea, liberarlos de los filisteos. Y todos esperaban algo de él, principalmente sus padres. Y vemos entonces de que quizá qué habrá dicho Sansón, y ese es el peligro que nosotros tenemos. Quizás Sansón dijo, yo soy un chico escogido, soy un chico especial, tengo promesas de Dios sobre mi vida, Dios está conmigo. Y ¿saben qué? Ahí corremos el riesgo de empezar a relajarnos, a creer que las cosas nos van a ir bien sin importar lo que yo haga. Bueno, yo ya tengo un propósito, tengo un llamado, tengo pastores que creen en mí o mis padres creen en mí, tengo promesa, tengo propósito. Entonces entra ahí en Sansón una sensación de no hay nada que yo pueda perder, si total Dios está conmigo. Y quizá perdió el temor de Dios. Quizá, como dice uno vulgarmente, se le subieron los humos. Yo voy a ser el que voy a liberar a este pueblo de los filisteos. Tengo una sabiduría y una fuerza espectacular. Todos me reconocen, mis papás me aman, confían en mí. El Señor está conmigo. Eso es lo que Él le daba seguridad. Pero una cosa es seguridad para moverte en cumplimiento del propósito y otra cosa es creer que sí o sí Dios va a estar contigo a pesar de lo que hagas. Y ahí fue el quiebre, el error de Sansón. Porque si ustedes ven que el último versículo del capítulo 13 dice, el Espíritu del Señor estaba con él y se manifestaba en él. Miren el versículo siguiente, 14:1. En cierta ocasión Sansón fue a Timnat y allí vio a una mujer filistea. Y al volver a su casa le confesó a sus padres, allí en Timnat vi a una filistea, yo les ruego que me la pidan para que sea mi mujer. Y ellos le respondieron, ¿acaso no hay mujer entre las hijas de tus parientes, es decir, entre los israelitas, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas y tomes por mujer una filistea, hija de incircuncisos? Y miren la respuesta de Sansón. Pidan por mí a esa mujer porque es la que a mí me gusta. Y ahí uno ve una actitud de capricho, de carnalidad. Yo quiero esa filistea y me la consiguen como sea. Y así fue. Eso es lo peor. Que cuando alguien sabe que está errado, está en pecado y las cosas le van bien, es lo peor que le puede pasar. Porque empieza a confiar y decir, Dios está conmigo. ¿Qué tiene? Ahora había una promesa, fíjense, de errado que empieza a estar ahí Sansón. Dios le dice, yo te hago nacer por un milagro con un claro propósito que vos venzas a los filisteos. Él confiado, Dios está conmigo, tengo promesa, tengo poder, tengo unción. Me gusta esa chica, es filistea, no me importa, me la consigue, yo me quiero casar con ella. Y sabe que el propósito no es solo una vez y para siempre. Dios dice, listo, yo te aparto y yo voy a hacer cualquier decisión en mi vida, total, Dios sigue estando conmigo. ¿Sabe qué, hermano? No es así. No es así. Hay una cuestión de sostener decisiones maduras, sabias en el temor de Dios a lo largo del tiempo. Mire, yo me encuentro con personas que fuimos amigos quizás hace 20 años. Tenían promesas de su vida, pero espectaculares. ¿Viste esa gente que le profetizan en público? Y vos decís, ay, ¿cómo no me está profetizando a mí? Y uno le envidia, digamos, la promesa al otro. ¿No le ha pasado? Confiese, cierre el ojo y diga, sí, es verdad.
¿Cómo no me profetiza eso a mí? Ahora es muy triste que no todas las personas que yo vi que le soltaron una palabra, pero espectacular, no todas están en el cumplimiento. No todas la están llevando a cabo. No todas ni siquiera están en el camino del Señor. Algunas ni siguen creyendo en Dios. Están errantes, como si nunca se les hubiese profetizado, como si nunca hubiesen conocido de Dios. Y entonces, hermanos, les completo el mensaje que Visión Apostólica siempre ha dado, y yo mismo lo predico. Dios tiene un propósito con tu vida, pero ese es el inicio. De ahí viene una vida madura en sostener las decisiones, los logros, lo que yo he logrado. Si has conseguido vivir en santidad, tienes que permanecer en santidad. Si has decidido momentos en tu vida, cosas malas, tienes que retractarte. No es que Dios va a estar con nosotros, no importa lo que yo haga, yo sigo siendo un llamado, un ungido. Porque vamos a ver qué es lo que pasó en la historia de Sansón. Él pide a esta mujer, hace un tremendo capricho y ahí empieza un problema grande con los filisteos, ¿verdad? Pero fíjense 14:19, que Dios seguía estando con él. Dice, y el Espíritu del Señor vino sobre Sansón, y este fue hasta Ascalón, y allí mató a 30 hombres, de lo que les arrebató, tomó los vestidos para dárselo a los que le explicaron el enigma. Él hace como una adivinanza, nadie la averigua, se enoja y los mata a todos. Pero regresó a la casa de su padre muy enojado, y la mujer de Sansón fue entregada a otro de sus amigos. Ahí empieza toda su vida errante. Le quitan la mujer, se empieza a pelear con sus papás, se empieza a ganar el odio de los filisteos y el odio de su propio pueblo. Pero uno dice, acá, dice, el Espíritu del Señor vino sobre él. ¿Sabe por qué? Porque Dios sí nos da oportunidades. Dios dice, ay, Anita, ¿cómo te has desviado? Ay, pero ¿sabe qué? Te voy a dar una oportunidad. Y no es que al primer error nuestro Dios nos quita su espíritu y se va. No, porque Él es verdad, es misericordioso, es bueno, es grande. Pero espera que cuando cometamos un error nos da tiempo para enmendarlo. Para que cuando nosotros nos desviamos del camino nos sigue mostrando su amor, pero para que retomemos. No como una señal de luz verde para decir, listo, vos haces lo que quieras, total, yo estoy con vos. No, ese es el mensaje de Dios. Por eso les digo, lo peor que le puede pasar a una persona que está tomando decisiones erradas y está lejos del propósito de Dios es que le vaya bien, porque empieza a perder el temor de Dios. Y entonces, ¿qué habrá dicho Sansón? Yo hago lo que quiero, me acuesto con la mujer que quiero. Y el Espíritu de Dios sigue estando sobre mí y sigo teniendo poder. ¿Entiendes? Por eso hay gente que dice, ¿y si yo sigo tocando bien? Yo predico y la gente se sigue convirtiendo. Yo sigo hablando y yo creo que predico muy bien y yo sigo haciendo cosas, y oré por la otra vez por una persona y se sanó. Entonces es un momento como de una confusión, pero yo sé en el fondo que estoy mal, pero el Espíritu Santo sigue fluyendo a través mío. Es por la misericordia de Dios que su Espíritu sigue con nosotros para mostrarnos que Él todavía no nos suelta de la mano. En realidad nunca nos suelta. Nosotros nos soltamos de Él. Y fijémonos cómo sigue la historia, porque ahí empieza a tomar decisiones erradas. Hermanos, cuán importantes son las decisiones que uno toma a lo largo del camino de Dios. Luego se va a vivir en una cueva, ya empieza ahí a desalinearse totalmente. Sigue con un gran poder, una gran fuerza. Si ustedes ven en el 15:16, dice, después de esto dijo, con la quijada de un asno maté a montones, con la quijada de un asno maté a los filisteos. Y él empieza a jactarse de los logros que él había tenido. Y a veces nos pasa eso, ¿verdad? Conseguimos cosas buenas en nuestra vida, tenemos logros, pero vivimos de logros pasados. Vivimos de logros ajenos. Perdón, no ajenos, de logros viejos. Entonces uno dice, ¿sabes qué? Hace un montón, ¿sabes toda la gente que yo le predicaba? ¿Sabes todos los discípulos que tenía? Si le pueden subir, recién estaba bien, lo volvieron a bajar. Un poquitito más, podemos subir al micrófono. ¿Qué es lo que le pasaba acá a Sansón? ¿De qué se estaba gloriando? ¿De logros
pasados. Y uno encuentra gente que está igual hace 5 o 10 años, pero te sigue contando las glorias pasadas. ¿Sabes qué? Cuando yo tal cosa. Pero ¿sabe por qué se aferra a los logros pasados? Porque no tiene nuevos logros, porque no tiene nuevas victorias. Porque alguien que vive de victoria en victoria te cuenta la victoria de esta semana, de este mes, de este año, no una de hace 5, de hace 10 años. Entonces Sansón empieza a contar lo bueno que él había sido, las cosas grandes que había logrado estando el Señor con él. Hermano, yo te pregunto, ¿cuándo fueron tus últimos logros? Tus últimas glorias. ¿Son recientes o son pasadas? Todos tenemos cosas lindas, buenos logros pasados, anteriores. Pero la palabra de Dios dice en el libro de Proverbios, dice que la luz de los justos es como la luz de la aurora, que dice que va creciendo hasta que alcanza su plenitud. Es decir, que si nosotros somos personas que vivimos en justicia, que estamos en Dios, siempre usted tiene que ir de mejor en mejor, de gloria en gloria, creciendo, mejorando, siempre. No estancados, amén. Y vemos ahora capítulo 16, versículo 1. En otra ocasión, Sansón fue a vivir a Gaza y allí vio una prostituta y tuvo relaciones con ellas. De vuelta lo mismo, de vuelta Sansón acababa de tener otra victoria y ¿qué hace? Miren, iba caminando, ahí está bien, ve una prostituta, esa prostituta me gusta y se acuesta con la prostituta. ¿Dónde está el temor de Dios de ese hombre a quien su papá y su mamá le han criado diciendo, hijo, vos sos un milagro de Dios, hay un propósito de Dios sobre tu vida? Y el hombre teniendo mujeres, todo, va y dice, esta me gusta, ¿cuánto cobras? ¿Ven esa actitud de total desconsideración del llamado de Dios? Hermano, y a veces somos así. Tenemos padres, ustedes tienen pastores, líderes que te están diciendo, vos tenés un propósito, vos tenés un llamado. Pero ese hijo, como dice la palabra, que el hijo necio es el pesar de su padre y de su madre. En este capítulo que yo les digo de la serie de la Biblia, la que más sufría es la mamá de Sansón. No sé si lo vieron. Dice, pero hijo, por favor. Y ella lloraba y se tiraba sobre él. No hagas eso, pero ¿cómo te vas a casar con esa mujer? Y uno ve que cuando alguien teniendo un propósito de Dios se desalinea, no sufre solamente él, sufre su familia. Es decir, esta persona tenía tanto potencial, tenía tanto de Dios y mirá dónde está. Y mirá las decisiones que está tomando. Cuando alguien se pone de novio, se casa, se acuesta con alguien que nada que ver. Cuando alguien toma decisiones apresuradas, consiguió un trabajo, voy a dejar esto, voy a abandonar aquello, voy a viajar, voy a subir, voy a comprar, sin consultar, sin buscar consejos, sin pedir ayuda. Esas son las decisiones que nos empiezan a alejar del propósito de Dios. ¿Sí? Entonces, una persona sabia, ¿qué hubiese hecho Sansón? Si él tenía padre y madre, su padre era sacerdote, papá, mirá, estoy en esta situación, ¿vos qué decís? La verdad que me enamoré de esta chica. No, hijo, mirá, tal cosa. Si hubiese buscado administración o si hubiese escuchado el consejo, porque estoy seguro que su papá y su mamá lo hubiesen sentado, vení acá, Sansón, no has entendido nada. Pero él escuchó el consejo de sus padres, no escuchó el consejo de sus padres. Seguramente hizo sufrir e hizo avergonzar al pueblo que esperaba que él sea el libertador. Y míralo a Sansón, anda con prostitutas, sale con las filisteas. Y el pueblo esperaba de él, ¿sabe por qué? Porque la gente que te conoce, aún los no cristianos, esperan de vos, no esperan de los otros, esperan de vos. Porque aquí en el único del trabajo que le dicen, ¿cómo va a decir una mala palabra? A los demás no les importa si los demás dicen. ¿De quién esperan que no digamos ni una mala palabra? De nosotros. Todos los demás pueden mentir, pero de vos esperan que el que diga la verdad seas vos. Que el único que no mire mal a las mujeres seas vos. Que la única persona que llegue temprano, que sea honesta con el dinero, seas vos. Hay una expectativa, hasta le diría, social del evangélico. De los demás, miren, de cualquier político puede robar, pero si ese dice que es cristiano, de ese esperamos que sea diferente, de ese profesor, de ese alumno. Si
Si hay un profesor que dice acá, todos son pero es evangélico, espera que ese que dice que es evangélico sea el mejor, que ese empleado que él tiene sea el mejor. Porque la gente esperaba de Sansón, la gente espera de vos, más aún si vos has demostrado de decir que Dios tiene un llamado y sabes que tiene un propósito y has empezado a caminar en la gente, tu familia, tu papá, tu mamá, tu hermano, tus pastores, esperan que te mantengas en la coherencia del llamado, que no es fácil, no es fácil, porque el llamado de parte de Dios es algo que no depende de nosotros, esto está en su soberanía, pero lo que sí depende de nosotros es si tomamos o no la responsabilidad, estar a la altura de lo que Dios espera de nosotros en madurez, en prudencia, en santidad, hermanos. Eso es lo que Sansón no logró comprender. Miren ustedes, ahí viene después a partir del versículo 4, toda la historia con Sansón y Dalila. Esa era otra, o sea, imagínense cuántas mujeres tenía acá Sansón. Y ustedes saben la historia, que él se enamora de Dalila y Dalila era una espía de los filisteos para hacerlo caer. Miren ustedes que aún estando redesviado Sansón, los filisteos seguían temiendo que él cumpliera el propósito. Porque dicen, a este hay que engañarlo, hay que matarlo, hay que hundirlo. ¿Por qué? Porque ellos creían a la palabra profética de que era Sansón el que los iba a vencer. Fíjense, los enemigos a veces esperan más de nosotros. Y entonces los filisteos dicen, a este hombre lo tenemos que destruir. Mandémosle, ¿cuál es su problema? Las mujeres, ya era obvio, todo el pueblo sabía que el problema de Sansón eran las mujeres. Vamos a mandarle una chica divina que los reseduzca para que lo hagamos caer. ¿Sabe por qué? Porque el diablo sabe perfectamente cuáles son nuestras debilidades. Usted le puede ocultar a su papá, a su mamá, a su líder, le puede mentir a quien quiera. Gálatas 6:5 dice, pero Dios no puede ser burlado. O sea que yo puedo negar cuál es mi debilidad ante cualquier persona, pero Dios y el diablo la sabe muy bien. Entonces dice los filisteos, ¿qué le vamos a mandar? Una mujer. Entonces hace toda una conquista, un engaño de hostigación para hacerlo caer a Sansón, donde ¿qué tenía que lograr ella? Saber cuál era la razón de su fuerza. Entonces fíjense versículo 16, estoy en Jueces 16. Y como ella lo presionaba y lo importunaba todos los días, su ánimo decayó y casi se murió de angustia. Miren, el hombre con llamado de Dios, ¿en qué situación estaba? Cuando vos estás en angustia, en desaliento, presionado, amargado y quizás tomado algunas decisiones que te hacen estar no en el lugar que Dios quisiera que estés, aunque el llamado de Dios sigue estando sobre tu vida. Versículo 17, así que le abrió el corazón y le confesó. Miren que en tremendo desalineamiento de Sansón seguía teniendo la claridad del llamado. Yo soy nazareo, estoy consagrado a Dios desde antes de nacer, por eso nunca ha pasado la navaja con mi cabeza. Y si alguien llegara a raparme, las fuerzas me abandonarían y sería tan débil como cualquier otro hombre. O sea, imaginemos la situación, está Sansón quizá acostado en la cama, en una imagen actual sería que yo está en un motel con Dalila queriéndole sacar su verdad, mentira, y él ahí tiene una iluminación y dice, yo soy un hombre consagrado a Dios desde antes de nacer. Él podría haber dicho, ¿qué hago acá? Como José con la esposa de Potifar, ¿qué hago yo con esta mujer? Yo no le puedo fallar a Dios y a mi jefe. ¿Y qué hizo José? Huyó. Y Sansón dice, yo soy un hombre consagrado a Dios, soy nazareo, soy un hombre escogido, tengo palabras sobre mi vida. Hizo la reflexión correcta, pero llegó a la conclusión equivocada. Así que voy a abrirte mi corazón y te voy a decir mi secreto. Él tenía que haber dicho, así que ahora que me recuerdo para qué he nacido, la sacas de la mecha a la mujer. Chao, me voy. ¿Qué hago acá yo perdiendo tiempo tan desalineado? Capaz que ahí remontaba sus errores y podía haberse alineado y retomado el rumbo. ¿Y qué hizo? Abrió su corazón. Mire, porque cuando usted es tan importante, hombre y mujer, no importa incluso si usted es casado o soltero, abrirle el corazón
meterse en una relación emocional errada con la persona incorrecta te hace hundirte. Eso le pasó a Sansón. Entonces miren versículo 20, Dalila dice, esta es, entonces lo hace dormir, le rapa la cabeza. Y miren, tremendo el versículo 20. Versículo 19, y ella hizo que Sansón se durmiera sobre sus rodillas, luego llamó a un hombre para que le cortara las 7 trenzas de su cabeza. Las 7 trenzas, ya yo lo que creo que era una señal de los 7 espíritus de Dios que todavía estaban en su vida. Y ella comenzó a maltratarlo, pues su fuerza ya lo había abandonado. Entonces le gritó, Sansón, los filisteos te van a atacar. Y cuando Sansón despertó, creyó que podía escapar como en otras ocasiones, pero no sabía que el Señor ya se había apartado de él. Wow. Claro, como él otras veces había sostenido su vida cristiana, diríamos en la actualidad, su vida evangélica, seguía yendo a la iglesia, seguía siendo evangélico, cristiano aparentemente, pero en una vida de pecado. Y el Señor había permanecido con él. Entonces, ¿qué pensaba Sansón? Que iba a volver a pasar lo mismo. Que una vez más, a pesar de sus errores, Dios lo iba a volver a perdonar, lo iba a volver a levantar, iba a volverse a colgar de su misericordia, que lo mismo el Señor iba a estar con él y se iba a volver a librar. Como dice ahí, como en otras ocasiones. Y ¿sabe qué? Llega una vez donde Dios dice, bástate mi gracia, listo. Te perdoné, te levanté una y otra vez, pero ya llega un momento donde él dice, y quiso escaparse, pero el Espíritu del Señor ya se había apartado de él. Y Dios no quiere, hermano, que eso nos pase a nosotros, porque todos estamos en ese peligro de poder haber vivido una vida de gloria, de victoria, y en un momento errar y haber permanecido tiempo en el error. El problema no es cuando erramos, sino cuando permanecemos en ese error. Y llega un momento donde ya predica y nadie se convierte, ya orá y ya no sentí la presencia de Dios, ya ni gana tenés de abrir la Biblia, ya adorá y te da lo mismo, ya ves cualquier cosa en la tele, ya vas a cualquier lugar y el Espíritu de Dios se aparta. Con palabra, con promesa, con profecía, con padres que creían en vos. Pero hay una cuestión muy puntual que ya tiene que ver con la decisión personal, donde uno sabe que no le puede echar la culpa a nadie. Porque hay otro error nuestro, hermanos, cuando nosotros no nos va bien, siempre son los responsables otros. ¿Por qué desapruebo? Porque tengo profesores malos, injustos, que me toman lo que no me han enseñado. Me va a decir los estudiantes que nunca han dicho así. No, era una prueba sorpresa. No han tomado lo que no han enseñado. Desaprueba por culpa de los profesores malos. No soy un buen empleado porque tengo un jefe de terror, ¿verdad? No me va bien en mi familia no se convierte porque no entienden las cosas de Dios, porque no me acompañan. Entonces yo soy una mala madre, soy una mala esposa, mal hijo, mal empleado, mal estudiante por culpa de otros. No desarrollo mi llamado porque no me potencian, no me acompañan, no creen en mí, no me dan oportunidades. Y estoy en deuda y porque Macri, la inflación. Nunca porque yo hago malas administraciones de mi dinero y llego a una vida mediocre, pero no porque yo me levanto tarde, veo demasiado la tele, desaprovecho las oportunidades, sino porque el mundo ha sido muy malo e injusto conmigo y he sufrido mucho. Siempre otros tienen la culpa de por qué a mí no me va bien. Pregúntele a alguien que tiene más de 30 años por qué no se recibe. Nunca va a decir la verdad. Yo he desaprovechado oportunidades. Yo he sido mediocre. Yo no he valorado que mis papás me pagaran la carrera. No, usted no me escucha haciendo una autocrítica. Es la injusticia del mundo que me ha llevado a estar aquí. Un pobre, pregúntele por qué es pobre. No, a mí el Estado no me ayuda. A mí no me han dado oportunidades. A mí no me han dado trabajo. Y siempre son los culpables otros. ¿Por qué yo no tengo discípulos? No, lo que pasa es que yo no tengo discípulos porque esto, no he logrado esto porque aquello. Y aquí hay una cuestión y por eso lo vemos en el ejemplo de Sansón. ¿Ustedes a quién creen que podía echar la culpa a Sansón de su no cumplimiento del propósito?
Hay momentos donde solo nos queda nosotros y quedamos nosotros y Dios y lo que le vamos a decir a Él de lo que hicimos, hermano, de lo que no hicimos. Cuando esto yo lo veo mucho en los padres. Cuando uno habla con un padre o una madre, pasa acá adelante. ¿Por qué quiere que oremos? Y por mis hijos, porque mi hijo está en adicciones, porque él tiene una mala junta, porque él es un vago, él es un desastre, porque mi marido nunca me ha ayudado, mi marido nunca ha sido un buen padre, porque nunca esa mujer me decía, ayúdeme, ore por mí, porque yo fui una madre abandónica, no cuidé a mis hijos, por eso han sufrido abuso, por eso no escuchan mi consejo, yo fui una madre maltratadora, los he abandonado. Es muy difícil que venga una persona a decir, ore por mí para que yo sea una mejor madre, una mejor esposa. Lo más probable, yo de 10 años de pastora le digo, va a decir, porque mi hijo y sus malas juntas y la novia con la que anda y los chicos del barrio y mi marido o el padre de mis hijos, todos son los culpables. Todo el mundo contra esa persona. Hermanos, cuando hay momentos en la vida donde maduré, decir, yo hay cosas que no logré, que no alcancé, porque yo no hice bien, porque yo desaproveché las oportunidades, porque yo no supe escuchar consejos, porque yo no tuve temor de Dios y no adjudicar esa responsabilidad a otros. Y fue muy triste esto, como dice, y cuando Sansón despertó creyó que podía escapar, pero el espíritu ya se había apartado de él. Miren ustedes que aún así Dios le da una última oportunidad a Sansón. Si ustedes ven en el versículo 28, le quitaron los ojos, lo apresaron, lo llevaron a la cárcel, ¿verdad? Se burlaron de él. Y es muy triste pensar que ese era el hombre que podía haber sido el libertador de Israel y terminó así, totalmente frustrado. Pero en el versículo 28 dice, en ese momento Sansón clamó al Señor y le dijo, Señor mi Dios, acuérdate de mí en este momento y por favor dame fuerza, aunque sea por última vez, para vengarme de los filisteos que me han dejado ciego. Y Dios, quizá en esa desesperación, Él dice, yo ya, ahí, ¿sabe qué? Creo que recién se dio cuenta de todo lo que había perdido. ¿Y por qué dice por última vez? Porque algo en su interior le decía que incluso él iba a morir. Pero quería, aunque no había podido cumplir su propósito, decía, aunque sea los que estén aquí, que yo pueda matar. Termino, ustedes saben, puesto sobre columnas, rompiendo el lugar donde estaba y mató en ese momento a 1000 filisteos. Y Dios, de alguna manera, en ese último momento escucha su oración, ¿verdad? Pero nos deja una pregunta. ¿Sansón fue lo que Dios esperaba que sea? ¿Sansón pudo lograr? Miren, todos los jueces gobernaron 40 años y Sansón gobernó solo 20. Yo creo que debido a su mala conducta Dios no quiso que él gobierne más. Porque era, imagínense qué mensaje del líder era para todos los que lo veían. Hermanos, hay promesas que están esperando que nosotros hagamos algo por cumplirla. Que nosotros empecemos a subir nuestro nivel de responsabilidad, de prudencia, de sabiduría, de santidad, para verdaderamente llegar a que uno en un momento de su vida diga, ¿estoy haciendo lo que el Señor espera de mí, sí o no? Y si no, ¿sabe qué? Reajustar algunas cosas, empezar a reflexionar. Y yo leí el libro de Ageo, si ustedes lo leen en su casa, dice como 7 veces a lo largo de todo el libro, reflexionen sobre su proceder. En otra versión dice, mediten sobre sus caminos. ¿Y por qué? Porque cuando uno llega a momentos de su vida donde no nos ha ido bien, hermanos, tenemos que reflexionar. Che, ¿yo por qué no estoy teniendo los resultados que yo quisiera? Tengo que reflexionar. ¿Por qué mi familia no está haciendo como Dios quiere? Tengo que reflexionar. ¿Por qué yo a la edad que tengo no he alcanzado lo que yo quisiera haber alcanzado? Y tengo que reflexionar, ¿verdad? A mí me pasó una experiencia loquísima los otros días porque yo fui a un congreso de gobierno en Brasil, el mismo que fueron mis papás, solo que fuimos y volvimos separados. Y uno cuando viaja en avión te puede ir vuelos muy grosos o vuelos muy desastres.
Y los vuelos donde hay muchísima turbulencia, uno de verdad cree que el avión ya se cae. Entonces empieza a confesar todos los pecados. Señor, perdón, 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 perdón. Sí, te amo, todo corazón me vuelvo a ti en este momento. Entonces uno se alinea en esos, qué sé yo, 180 minutos de viaje para que si pasa algo, uno, y no. Y entonces estaba yo en uno de los vuelos y agarró una turbulencia, pero de verdad que parecía que era la venida de Cristo, ya se estrellaba ese avión. Y entonces yo empiezo a orar, bueno, pero era como que me ha venido un miedo a la muerte. Pero yo no soy de tener miedo a la muerte, para nada. Pero en ese momento me ha venido así, uy, si yo nunca vuelvo, uy, si Fico queda solo con los chicos, uy, ¿y qué va a hacer de la iglesia? ¿Qué va a hacer? Uy, ¿de qué me he despedido al salir o no? Empezaba a pensar un montón de cosas. Re dramático mi pensamiento. Y después empezaba, al principio era muy desesperante, que yo oraba, no, Señor, yo no puedo morir ahora en este momento. Y justo yo, ¿cuántos años tengo? 33. Entonces digo, capaz que era así el tiempo de Dios que cumpla 33. Entonces era como más tétrico todavía. Entonces me han venido un montón primero de pensamientos de muerte. Pues sí, así, pues si me hacen un funeral, irá mucho, habrá poca gente. Oh, empezaba a pensar todas las variables. Pero cosas muy feas. Yo ahora me río, pero en ese momento era horrible la angustia de qué pasaba si de verdad me moría. Entonces, después de los primeros varios minutos que eran todo de pensamiento de muerte, de que ya de verdad ya me moría, después empecé a pensar respecto a mi legado, es decir, unas preguntas más profundas que me hacía. Decía, bueno, todas las personas a las cuales yo le he predicado, ¿podrán continuar la misión? ¿Podrán como continuar el proyecto de transformación? Yo pensaba en el movimiento político, en las iglesias nuevas, en tantas cosas. Y era una reflexión interesante de si yo había podido marcar personas, familias, alguien. Era una reflexión muy profunda de, bueno, habrá gente que dirá, esta persona me predicó, esta persona me inspiró, yo por ella sí voy a continuar lo que ella dejó. Y yo me reflexionaba en ese momento de casi muerte con Martin Luther King, que es un hombre que yo admiro muchísimo. Si usted no ha leído su historia, léala. Martin Luther King era un hombre, un afroamericano, que nace en 1960 y algo, en una época tremendamente racista. Si bien ya se había abolido la esclavitud, pero seguía habiendo lo que llamaba la segregación. Si los negros subían en un colectivo, los blancos en otro. Los negros vivían en unos barrios, los blancos en otro. En unas escuelas unos, en unas escuelas en otro. Y no eran considerados personas plenas porque no tenían derechos civiles. Y él era un pastor evangélico, bautista. Eso es lo más grosso de este hombre. Que él, por causa de su fe, era activista por los derechos civiles, porque su visión decía, todos somos hijos de Dios, todos somos igual a Dios, todos deberíamos ser igual delante de la ley. O sea, su reflexión para la lucha de igualdad era basada en la Biblia, era su cosmovisión bíblica que lo hizo hacer tremendas luchas. Entonces, este hombre recibe su premio Nobel de la Paz a los 34 años de edad. ¿Quiénes tienen aquí menos de 34 años de edad? Levanten la mano. Bueno, hace la cuenta regresiva, ¿cuántos años te quedan hasta esa edad? Yo digo, hasta antes de los 34 tengo que hacer algo grosso porque este hombre, ¿estamos a tiempo? 34 años de edad recibió premio Nobel de la Paz. Si ustedes ven las fotos, él se sentaba así con los presidentes como si estuviese conversando. Una autoridad tremenda el hombre. No fue nunca un gobernante, fue pastor. Mire, hay un video, usted lo tiene que ver en internet o ya lo debe haber visto, el famoso discurso de él, I have a dream, tengo un sueño, en el Lincoln Memorial, 250,000 personas donde él dice, yo tengo un sueño, donde un día un blanco y un negro van a jugar juntos en el mismo jardín. Tengo un sueño donde un día el blanco y el negro van a ir a la misma escuela, donde un blanco y negro se van a poder casar, donde el blanco y el negro,
es un discurso espectacular. ¿Quiénes lo escucharon? Bueno, tienen que escuchar, un discurso espectacular. Y era profético porque 60 años después llega un presidente negro a los Estados Unidos. Y este hombre, fíjense, para haber hecho esa convocatoria, no era como hoy que mandas un WhatsApp, vamos toda la marcha por la vida, lo ves en las redes y vas al lugar de convocatoria. Era en un tiempo donde había apenas un teléfono para juntar 250.000 de personas todos juntos diciendo, nosotros también somos ciudadanos, también tenemos derechos. Fue increíble lo que este hombre hizo, impulsado por su fe. Y muere a los 39 años de edad, asesinado por los grupos racistas, por el Ku Klux Klan. Ahora, cuando muere Martin Luther King, su obra no termina con su muerte. Su obra, o sea, su trabajo, su activismo se potencia tremendamente y todos continúan, todo lo que habían conocido el Dr. King. Nosotros tenemos que seguir sus pisadas, nosotros tenemos que continuar lo que él hizo. Y el movimiento de lucha por los derechos civiles de los negros se expande a todo el país y toma dimensiones mundiales, donde muchísimas organizaciones empiezan a decir, si este hombre, que era un luchador, fue asesinado así, no podemos permitirlo. Y fue, pero alucinante lo que sucedió después de su muerte, incluso más que cuando él estaba en vida. Entonces yo en ese momento, volvemos al avión, al vuelo San Pablo, Porto Alegre, Buenos Aires, donde yo iba pensando si me moría o no. Entonces yo pensaba en Martin Luther King. Decía, bueno, si este hombre cuando se murió, continuaron todas sus obras, si yo me muero, ¿habrá gente que continúe en la obra, la visión? Esas eran mis preguntas existenciales que me hacía en ese momento. Y me preguntaba tantas cosas, Señor, a la edad que tengo, ¿habré logrado lo que vos esperabas de mí? Mis hijos tendrían en claro lo que yo les hablé, lo que yo les prediqué, lo que yo les enseñé. Y sabe que uno tiene que llegar a esos momentos de hacerse esa reflexión. No solo al borde de la muerte, digamos, pero en un momento donde uno diga, a ver, ¿cuántos años tengo? ¿Hace cuántos años conozco al Señor? Llegué a hacer lo que Dios espera de mí. Pude bendecir las personas que el Señor esperaba. Pude marcar vidas, ciudades, barrios, gente, generaciones, algo. Lo que estaba en el proyecto de Dios, en su diseño, pude alcanzar su agenda, sus expectativas, sus planes. Esas preguntas no las tenemos que hacer, hermano. No esperemos que pase una situación grave en nuestras vidas para que nosotros recién reflexionemos. ¿Qué es lo que pasa cuando la madre pierde un hijo? Recién pregunta, ¿habré sido una buena madre? ¿Verdad? No esperemos esos momentos críticos en nuestra vida, porque nosotros vamos a tener que ponernos a dar cuentas delante del Señor. Un día, ¿qué hicimos con toda la promesa? Hermano, ustedes son una iglesia, Visión Apostólica, una iglesia que ha tenido palabra, pero enseñanza, administración, profecía, pero como muchísima gente no la tiene. Entonces dice la palabra, al que mucho se le da, mucho se le reclama. Nosotros somos una iglesia que no podemos vivir de glorias anteriores, de logros pasados, porque una vez hace mucho, cuando me iba bien, cuando yo predicaba, no. El Señor necesita que nuestros logros sean cada vez mayores, que la gloria en nosotros no se vaya apagando, que la gloria en nosotros vaya creciendo. Yo pensaba aquí, ¿no? Y escribí una reflexión. Pasan los años y nosotros tenemos que estar más saludables. Debes estar más próspero. Pasan los años y tenemos que estar más maduros, más sabios. Que pasen los años y no tengas menos amigos, que tengas más amigos, que tengas más discípulos, que conozcas más de Dios. Que pasen los años y tengas más autoridad, más unción, más discípulos, que tu familia esté mejor, que tu trabajo esté mejor, que tu vida sea mejor. Uno a veces piensa, no pasan los años y te acordás cuando éramos jóvenes y uno vive mirando hacia atrás. Uno tiene que mirar hacia adelante y decir, a ver, los próximos 10 años de mi vida, ¿qué voy a hacer? Vos tienes que compararte para esto de superarnos, para esto de ir mejorando, hermanos. No nos comparemos con otros. O de última, si te vas a comparar, compárate con los mejores. Porque esa es una cosa que hay que vencer también de nuestra cultura, que es la mediocridad, el conformismo. Todo es así nomás, todo es muy, esa es la palabra, mediocre. Pero es de nosotros, los latinoamericanos, los argentinos.
Empezamos algo, no lo terminamos. Cosas que nos proponemos y no le damos una finalidad. Pero ¿saben qué? Las personas a veces se consuelan comparándose con alguien peor. Entonces dice, bueno, yo no estoy tan mal. Chicos de mi edad hay algunos que ni trabajan ni estudian. Entonces uno se consuela como que diciendo, hay peores, ¿verdad? Pero ¿por qué no nos medimos con la gente que es mejor? Cuando yo estuve en este viaje, era muy común ver y los otros viajes que hago yo, gente que es de otros países o de otras ciudades, que hacen muchas cosas en este Congreso de Gobierno. Casi todos, además de ser gobernantes o asesores de gobernantes, son pastores, son ministros en iglesia y además son empresarios. O sea, todos tienen como 3, 4 cosas para hacer. No hacen una cosa o la otra. No, yo solamente sirvo al Señor. No, yo puedo estudiar, por eso ya no puedo trabajar. O trabajo, por eso ya no puedo servir al Señor. Y es como que hacemos una cosa o la otra. Todos, nosotros sentábamos con ellos. ¿Usted qué hace? Había un profeta muy interesante con el cual me hice amiga, un hombre grande ya. Él es profeta, es asesor de gobierno y empresario. Él tiene una empresa, su esposa tiene otra, tiene una congregación, pero además es consejero de gobierno. Y me dice, pero es que todos en Brasil somos así. O sea, no hay un tope, no hay hago esto o aquello. Uno ve que hay gente que constantemente se está superando. Que dice, che, yo sé un idioma, ¿por qué no voy a saber 2? Yo tengo un estudio, pero podría yo mejorarme. Este año yo voy a hacer un doctorado, este año yo voy a mejorar mis conocimientos en esto. Es actualizarnos, es ir mejorando. Hay gente que dice, yo sé manejar la computadora, pero sabe que Internet y Word, y la llaman para un trabajo, y dice, tiene que manejar esto, y ya no califica, porque no se ha actualizado, no se ha mejorado, no ha superado su conocimiento, sus metas, sus sueños. ¿Verdad? Vos tienes que conocer más cosas que antes. Tienes que conocer, tener nuevos conocimientos, nuevas habilidades. Si vos decís, bueno, ¿cómo era yo hace 5, hace 10 años? Ahora tiene que estar tremendamente mejor. Si eras impuntual, tiene que ser puntual. Si eras mediocre, tienes que ser excelente. Tu casa, si alguien te visita ahora y te visita de acá a 2 años, tu casa tiene que estar mejor. Tu célula, si tienes una célula, tu célula tiene que crecer. Si tienes un ministerio, tu ministerio tiene que ser mejor, tiene que haber innovado. La iglesia, aún en sus estrategias, se tiene que sofisticar. Nosotros a veces seguimos usando las mismas estrategias de hace 15 años. Uno no puede hacer hoy un evangelismo con mimo en la calle. Te tiran con cualquier cosa. Porque nosotros cuando María teníamos 15 años las dos, hace mucho tiempo, hacíamos obras de teatro de mimos, ¿han visto ese? Dice, ¿sí? Pero hace 20 años. Entonces la iglesia, ¿qué ha pasado? No ha podido tampoco llegar al mundo en otras estrategias nuevas porque no se ha renovado, porque seguimos haciendo por ahí las mismas cosas sin haber mejorado, sin habernos, ¿cómo sería la palabra? Sofisticado, mejores estrategias, mejores conocimientos, ¿verdad? Que uno pueda decir, hoy hay iglesias donde tienen todo una app, es decir, la app de las congregaciones. Me contaba Laura Narese que ellos tienen una app de la iglesia, entonces la iglesia te manda los anuncios como una aplicación, las notificaciones, los versículos bíblicos de la semana, porque hay iglesias que tienen la propia, es como digamos la app de Visión Apostólica. Entonces ahí le salta a usted todo. ¿Por qué? Porque hay jóvenes, ¿dónde están los jóvenes? Que en vez de estar ahí jugando a la PlayStation, te dicen, yo voy a hacer una app para la iglesia, yo voy a hacer una estrategia innovadora, yo voy a trazar ideas que nadie ha trazado, ¿verdad? Y eso, hermanos, también tiene que ver con superarnos. Ya sé que vos tengas que superar la etapa de los errores y del pecado o superarte a vos mismo de decir, es verdad, han pasado los años, yo no me he mejorado, no he superado, no tengo logro, vivo de glorias pasadas. Este es el tiempo ya de levantarnos, de decir, ¿dónde Dios espera que esté? No solamente, bueno, porque mi líder, los pastores esperan mucho, me exigen demasiado. El parámetro es Dios. ¿Qué espera Dios de mí? Vos tenés que pensar, a ver, ¿cuántos años tengo? ¿Qué espera el Señor de mí a esta edad con tantos años que conociste del Señor? Mínimo un discípulo por cada año de creyente que tenés. Si vos decís, tengo 15 años de creyente, 15 discípulos, mínimo, así como que nos ha ido mal, ¿sí? 5 años de creyente, tiene que tener 5 discípulos. Un ministerio, empezar a superarnos, hermanos, salir de la mediocridad del sistema que nos mantiene
cautivo nos mantiene, ¿cómo es la palabra? Desenfocados. Hay personas acá, los norteños, que hacen a la siesta, o duermen o ven tele. Usted se va a una ciudad de Europa, nadie ni duerme ni tele, leen libros. En los subtes la gente no está con el celular hinchando, están leyendo libros en otro idioma. No dice, no, ¿cómo voy a leer un libro? Yo duermo o veo la siesta. Por eso pasan los años y seguimos estando ahí, no mejoramos. Y no vemos las oportunidades. Ustedes, todos los que acá que veo que tienen llamado, ustedes dicen, ¿sabes qué he hecho por mi llamado? ¿Fuiste a congreso para mejorar tu llamado? Yo tengo llamado con las mujeres, con los adolescentes, con los empresarios, con la arte, con los profetas, con quien sea. Hay congreso en todo el país, donde obviamente tienes que invertir tiempo y dinero para ir, pero para actualizarse. Así como un docente, si se recibió hace un par de años y nunca se actualizó, no sabe lo que están pidiendo hoy el Ministerio de Educación. Si un abogado se recibió hace un par de años y no se actualiza con las nuevas leyes, queda obsoleto. Y ¿sabes qué? La iglesia, nosotros los cristianos a veces estamos así, obsoletos. Dios me ha llamado con los jóvenes. ¿Fuiste alguna vez a un congreso de jóvenes? Bueno, a los campamentos de visión, no. Donde veas de verdad cómo es hacer un congreso para 30,000 personas, cómo es hacer estrategias para hacer cosas innovadoras. A eso me refiero. No, porque es que nos quedamos en lo seguro, en lo poquito, en lo chiquito. Y eso también, hermano, no nos hace expandirnos, ¿verdad? Nosotros, si vos tienes un llamado, tienes que trabajar por ese llamado. Tienes que decir, voy a especializarme, voy a leer, voy a informarme, voy a estudiar, voy a ser el mejor. En este tema tengo que ser el mejor. En mi llamado tengo que ser el mejor. Sansón, ¿qué tendría que haber hecho? Además de vivir en santidad, hubiese preparado un ejército, hubiese trazado una estrategia militar contra los filisteos. No, estaba pensando en sus deseos. Y a veces estamos pensando solo en nuestros problemas. Y endosamos los problemas y el mundo pasa a 1000 por hora. Y nosotros estamos en otra dimensión. Hermano, es tiempo de actualizarnos. La iglesia tiene que superarse, innovar, prosperar, avanzar en todo sentido. En conocimiento, en unción, en gracia, en poder. Como yo les leía aquí, que pasan los años y tenemos que estar mejores. Yo veo gente que pasa los años, tiene menos amigos, tiene más problemas, tiene más temas de salud, se olvida de las cosas en vez de haber aprendido más. No, usted diga, no, a mí no me va a llegar la vejez así. ¿Ah? Usted tiene que estar siempre, como dice Salmo 1, el que está plantado al lado de un río, ¿cómo es? Siempre tiene las hojas verdes. Siempre usted tiene que estar dando fruto. Que alguien se siente con usted, usted tiene que tener una idea, un proyecto, un emprendimiento, un negocio, una iniciativa, algo. Las personas que están liderando hoy el mundo tienen todo el tiempo proyectos, ideas, innovaciones, iniciativas. La iglesia de hoy tiene que ser incluso, como era Daniel, 10 veces mejores que los demás. Un plan para tu barrio, para los niños, para los adultos, para los empresarios, para los sindicalistas. Algo distinto, porque el que camina en santidad, el que vive en luz, a ese Dios le puede revelar sus planes. Porque como su ser está en luz, es el lugar perfecto para recibir nuevas revelaciones, nuevas estrategias. Amén. Para que Dios dice, ahí yo puedo depositar mis ideas. En esta persona yo puedo darle mis nuevos diseños, mis estrategias. ¿Por qué? Porque está en luz, está en santidad. Entonces el Señor te revela una estrategia espectacular para el área en la que has sido llamado. Porque estás en luz, porque estás alineado, porque no estás perdiendo el tiempo, porque estás acelerado por el cumplimiento. Es decir, yo no quiero perder más tiempo, yo no me voy a retrasar en mi llamado. ¿Qué he hecho en los últimos años de mi vida? Me pongo las pilas, me paro, predico, me capacito, supero mis límites, dejo toda esa vida almática, dejo el pecado, los errores. Este es el tiempo, hermano. Póngase de pie, yo voy a leerle Ageo 2:9, que fue una palabra que se soltó cuando inauguramos este templo. Y cuando entré aquí yo me la recordé. Ageo 2:9. Leámosla toda junta. Al final, la gloria de esta casa será mayor que al principio. Y haré que en este lugar haya paz. Lo digo yo, el Señor de los ejércitos. Amén. Amén. ¿Qué dice esta palabra? La gloria postrera será mayor que la primera.
Hermano, tu gloria, la gloria que el Señor ha depositado sobre vos tiene que ir en... Diga, mi gloria tiene que ir en aumento. Levanta tu mano, cierra tus ojos y decí, la gloria de Dios en mi vida tiene que ir creciendo. Tiene que ir aumentando la luz, la unción, la autoridad, la gracia, el conocimiento, la sabiduría en ti tiene que ir en aumento. No puede ser una lámpara que se apague. No puede ser una lámpara sin aceite, hermano. No puede ser una persona con promesas y profecías sin cumplimiento. No puedes permitirte perder horas, días, años sin cumplir el propósito. Por unos minutos cerrar tus ojos y reflexionar. ¿Qué has estado haciendo con el llamado de Dios sobre tu vida? Te pregunto, ¿estás haciendo la perfecta voluntad de Dios? ¿Estás desarrollando los dones, las capacidades que el Señor ha puesto en vos? ¿Estás perfecto en tu tiempo, conforme a la edad que tenés, los años que has conocido de Dios? ¿Tenés el fruto que Dios espera que tengas? ¿Has tomado decisiones que te han alejado del propósito, creyendo que lo mismo el Señor iba a estar con vos? En esta mañana Dios te recuerda ese llamamiento. Que sos fruto de un milagro, que sos fruto de una promesa, que sos fruto del diseño, del sueño de Dios. Por eso los que somos llamados no podemos darnos el lujo de tomar decisiones erradas. No podemos permitirnos vivir en pecado. Los que somos llamados no podemos permitirnos perder el tiempo, desaprovechar las oportunidades. Si hoy se terminara tu vida, hacete las mismas preguntas que yo me hice. Si hoy, Dios no quiera, pero el Señor decide llevarte, cuando te presentes delante de Dios, podemos decir lo que Jesús dijo: consumado es. Lo que vos esperabas que yo haga, Señor, lo hice. Todas las personas a las cuales estabas destinadas a predicarle, le predicaste. Todos los lugares a los cuales estabas destinado a viajar, las cosas que estabas destinadas a hacer por tu ciudad, por tu generación, por tu familia, las hiciste. Porque Sansón murió en la tristeza, en el fracaso. Y Dios no quiere que seas como Sansón, con promesa, con profecía, con palabra profética, pero sin temor, errando en las decisiones. Dios quiere que alcances el pleno cumplimiento de tu propósito perfecto en el tiempo. Y si has perdido el tiempo, acelérate. Recupera el tiempo perdido en tu casa, en tu ministerio, en tus estudios, en tu carrera, en tu negocio, lo que sea que el Señor te ha mandado a hacer. El Señor te llama a un tiempo de aceleración para que alcance lo que Él ha pensado.